Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a seguir con nuestro tema 1.2. Ahorita estamos viendo, vimos lo que es la parte de estructura de los sistemas y estamos viendo todo lo que es la parte de sistemas duros. Ajá. Bueno, entonces, el día de hoy, vamos a ver un subtema que se llama árbol de estados y transiciones. Ahorita, conforme vayamos viendo, ustedes yo sé que se van a acordar mucho de sus clases de probabilidad y estadística, porque es algo que ustedes pues ya vieron con anterioridad. Entonces, vamos a avanzarlo muy rápido, está muy sencillo. Bueno, nos dice, los sistemas sufren cambios en el transcurso del tiempo. De ahí que para estudiar su comportamiento sea necesario identificar estados, por lo que atraviesa el sistema en diferentes épocas o etapas de su funcionamiento. Es decir, nosotros lo que queremos saber es cuál es la condición en la que nosotros vamos a encontrar algún sistema, es decir, alguna obra de infraestructura que nosotros hayamos diseñado, que estemos analizando, y vamos a analizarlas en diferentes etapas en un periodo de tiempo. Ajá. Entonces, en estos periodos de tiempo, nosotros vamos a partir de que en n tiempo o en un tiempo uno, este tiempo, perdón, puede ser en años, en meses, en días, en semanas. Esto ya va a ser dependiendo de ustedes cómo lo están analizando, pero nosotros vamos a ir partiendo de una etapa uno, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y aquí estamos mencionando algo que se llama también lo que son los estados. Ajá. El estado va a ser en qué condiciones se encuentra nuestro sistema. Ajá. Este tema nosotros vamos a manejar dos tipos de estados. Lo que es el estado de buenas condiciones, que sería el estado uno, o el estado 2, que es cuando se encuentra en malas condiciones. Ajá. Es decir, si, por ejemplo, se tiene un sistema carretero en la época de su terminación, se encuentra en buen estado, que sería nuestro estado uno, y un año después, que esto sería en nuestra etapa uno, considerando que la etapa cero es ya cuando entregan el proyecto. Este sería el año cero. Ujú. La etapa uno sería un año después, o sea, entonces aquí lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a ir analizando por año. Si la conservación ha sido adecuada, puede continuar en buenas condiciones. ¿Mm? 2 años después, si la conservación no ha sido esmerada y dada la acción de tránsito de los elementos naturales, puede encontrarse en deteriorado, pero transitable, que ese sería nuestro estado 2. Esta situación pasa mucho en sistemas carreteros. Ajá. ¿Por qué? Eh, Cuando son, por ejemplo, autopistas que son de cuota, no sé si ustedes sepan que las autopistas de cuota, bueno, se supone que son de cuota, porque todas estas autopistas son concesionadas. Ujú. ¿Qué quiere decir eso que son concesionadas? Bueno, que el gobierno no paga o sea, inicialmente todo el dinero, todo el presupuesto que requiere para la construcción de la carretera, no lo puede costear el gobierno. Entonces lo que hace es contratar, lanza una licitación, esta licitación es un concurso en el cual algunas empresas, algunas constructoras participan. Ajá. Y ahí ven quién de todos puede o quién gana para que construya dicha autopista. ¿Uh? Entonces, como el gobierno sí tal vez da una parte para la construcción, pero no todo, lo que hace, le dice a la constructora a la empresa con la que está concesionando, ¿sabes qué? Págalo tú pagas el 80% y yo el 20%. Ujú. Entonces, al pagar ese 80%, pues todavía sigue siendo pues, propiedad de la concesionaria, ¿no? Porque no ha pagado el gobierno el dinero de ese 80%, solo pagó tal vez el 20%, o tal vez pagó nada y el 100% la pagó la concesionaria. Entonces, lo que hace ahí el gobierno para poder ir pagando, instalan lo que son las casetas de cobro. Ujú. Entonces, proyectan, bueno, a 50 años, a 20 años, yo voy a terminarte de pagar. ¿Por qué? Porque en ese periodo yo voy a ir pagando mi cuota. Ujú. Es como una renta, es como ir pagando a plazos. Es como cuando ustedes, o sus papás o alguien, saca a meses algo. Bueno, pues cada mes van pagando cierta parte y al final ya de, no sé, de un año, 2 años que sea el producto que hayan sacado, pues ya terminan de pagarlo y ese producto ya pasa a ser 100% de ustedes. Ujú. Así es esto. Esta concesionaria puso el dinero, pero el gobierno les va pagando cada mes, cada cierto tiempo,
y ya hasta finalizar el contrato, que tal vez es a 20 años. Entonces, pasado esos 20 años, bueno, esa autopista ya pasa a ser del gobierno. Ahí ya va a depender del gobierno si sigue pagando la cuota para el mantenimiento o bien la vuelve una autopista, ya deja de ser de cuota y pasa a ser libre. Ajá. Cuando pasa a ser libre, pues entonces ya no se cobra esa cuota, ¿no? Entonces ya pasa de ser de una autopista a ser una carretera. Ahora, otra de las características que tienen las carreteras es de que es un derecho fundamental de todos los mexicanos que tenemos para podernos comunicar. Constitucionalmente dice que todo tiene que haber, aunque sea una vía de comunicación, para que nosotros podamos transportarnos. Es por eso que generalmente las carreteras libres tardan muchísimo tiempo, ¿no? Una autopista de cuota puede que paguen ustedes como 300 pesos en casetas, bueno, tal vez exagero, pero tal vez el tiempo que llegan de un punto a otro es de 1 o 2 horas, ¿no? Sin embargo, para una autopista libre, el tiempo puede hasta triplicarse, ¿no? Puede que tarden 5 horas en llegar a su destino. ¿Por qué? Porque ese es el camino que por derecho nosotros tenemos para que podamos transportarnos. Pero bueno, ya después lo verán ustedes más adelante en sus demás materias. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de cómo funciona entonces eso como sistema. Ajá. Entonces, bueno, tenemos este sistema carretero, ya tenemos lo que son los estados, el estado 1 y el estado 2, en donde el estado 1 es cuando está en buenas condiciones y el estado 2 es cuando está deteriorado pero transitable. Ajá. Y bueno, las etapas ahorita ya nos especificaron que van a ir por años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esos estados, bueno, aquí se los pongo. En buenas condiciones va a ser el 1, deteriorado pero estable va a ser 2. Y vamos a manejar 3 épocas o 3 etapas. Ajá. La primera etapa va a ser inicio del servicio, que va a ser el año 0. O sea, va a ser cuando recién se entregue la obra, cuando se inaugure y ya puedan empezar a transitar cada uno de estos vehículos. Después vamos a tener un año después del inicio, que sería el 1, 2 años después del inicio sería 2, 3 años sería 3, etcétera, ¿no? Hasta N años. Entonces, como hay incertidumbre sobre el estado específico en que se encontrará el sistema en una época dada, lo que se busca es calcular la probabilidad de que se encuentre en un estado específico. Se admite el número de estados del sistema, se admite que el número de estados del sistema es discreto y que se cumple con la propiedad markoviana, que el estado en que se encuentra el sistema en una época dada solo depende del estado en que se encontraba en la época anterior. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Nosotros aquí vamos a hacer un análisis con lo que vimos en la clase pasada, que es referente a lo que son los grafos. Ajá. Ok, permítanme tantito. Ay, ok, estamos aquí. Bueno, entonces, bueno, ustedes si recordarán este grafo, yo se los dejé en la tarea. Entonces, en esa tarea, nosotros decíamos que tenemos aquí una autorretroalimentación y una retroalimentación negativa. Ahora, yo se los dejé de tarea porque quería que vieran cómo era el comportamiento si nosotros tratábamos de reducir ese grafo. Ajá. Obviamente les va a dar cierto resultado. Yo sé que ustedes tal vez tuvieron complicaciones porque aquí no tienen como tal una flecha, ¿no? Que especifique, una transmitancia que especifique qué es lo que está pasando con el estado 1, ¿no? Solo sabemos que en el estado 1 pues está teniendo una autorretroalimentación y aquí se está teniendo una retroalimentación negativa. Ahora, ya nosotros viendo esto con probabilidades y ya analizándolo para un sistema carretero, que ya es un caso de aplicación, bueno, nosotros tendríamos que si estamos en el estado 1, que sabemos que es cuando está en buenas condiciones. Entonces, sobre ese mismo estado 1, nosotros lo que queremos es saber cuántas veces nosotros vamos a estar en esa autorretroalimentación, estando siempre en el mismo estado 1, ajá. O en qué momento nosotros dejamos de estar en el estado 1 y pasamos a nuestro estado 2.
esta flecha lo que nos está diciendo es de que se deja de dar, prácticamente esta autorretroalimentación, lo que nos está diciendo es que se está teniendo un monitoreo y mantenimiento constante a la vía. Entonces, esta carretera está teniendo ese mantenimiento constante. Eso es lo que implica esta autorretroalimentación. Y esta retroalimentación negativa lo que nos está diciendo es de que se deja de dar mantenimiento y pasa a un estado prácticamente deteriorado. Ajá. Entonces, aquí ya estamos en un estado deteriorado. Entonces, si yo no le doy mantenimiento, entonces voy a estar autorretroalimentando en este estado que no doy mantenimiento. Si yo otra vez digo, ¿saben qué? Ya es momento, ya hay presupuesto, vamos a darle mantenimiento, pues entonces paso a un estado 1. Esto es cuando yo ya le doy mantenimiento a esta carretera. Entonces, ahora, esto nosotros manejándolo por probabilidades, vamos a decir que tenemos nuestra probabilidad A o que sería como nuestra probabilidad de ocurrencia en la que nosotros vamos a estar en el estado 1. Ok, y ahora, aquí, esto de aquí está basado en la misma probabilidad. Si yo no estoy o mejor dicho, si yo no le estoy dando mantenimiento, entonces, pues voy a pasar al siguiente estado, ¿no? Entonces, la probabilidad para pasar del estado 1 al estado 2 es 1 menos A, en donde A va a ser la probabilidad en donde yo sí le está dando mantenimiento. Y por su caso, el estado 2, si yo sí le doy mantenimiento, estaría pasando con una probabilidad B. Mientras no le dé mantenimiento, voy a estar circulando en esta probabilidad de 1 menos B. Ahora, nosotros, esta es una forma de verlo, es una representación gráfica de verlo. Ya sabemos cuáles son los significados y aplicado ya en un sistema carretero, bueno, ya sabemos qué es lo que están significando tanto la autorretroalimentación como la retroalimentación negativa. Entonces, si nosotros queremos una representación matricial para que nosotros podamos analizarlo ya de forma bueno, matemáticamente con este esquema. Bueno, entonces yo voy a tener que si yo me encuentro en el estado 1 y quiero seguir en el estado 1, entonces la probabilidad va a ser A, que es la que tengo aquí, de 1 a 1. La probabilidad del estado 1 al estado 2, que sería esta, va a ser 1 menos A, que es esta de aquí. Luego, la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 1 va a ser B, que es esta de aquí. Y finalmente, la probabilidad de pasar de 2 a 2, o mejor dicho, de quedarme en el estado 2, va a ser 1 menos B. O sea, sería esto. Ahora, yo aquí lo que les estoy poniendo es con letras. Al igual cuando hicimos nuestras formulitas con los grafos, se los puse de forma general con letras, ¿no? Ya nosotros metiéndole probabilidades, bueno, pues ya vamos a tener algo diferente. Ahora, esto es nuestro diagrama, nuestro grafo, esto es nuestra matriz. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es nuestro árbol de estados. Entonces, en nuestro árbol de estados lo que nos dice es de que yo voy a tener el inicio del proyecto o la etapa 0, que es donde aquí tendría que tener mi cerito, ¿no? Entonces voy a tener el inicio. En ese inicio yo tengo una línea en donde yo voy a partir en el estado 1. Esto es de a ley. De a ley tengo que partir en el estado 1. ¿Por qué? Si yo partiera del estado 2 al inicio de cuando me entregan mi obra, estaría diciendo que me entregaron una obra en malas condiciones o deteriorada. Entonces, eso no es factible. Se puede dar, sí se ha dado, pero no es factible. Lo ideal es de que siempre se entregue la obra en buenas condiciones y, o sea, en un estado 1. Entonces, si yo paso del estado 1 al estado 1, me quedo en el estado 1, pues yo tenía aquí que la probabilidad es A. Y por otra parte, si yo paso de un estado 1 a un estado 2, la probabilidad es 1 menos A. Ahora, tan solo de este pedazo, yo sé que ustedes ya se acordaron
de su clase de probabilidad cuando vieron árbol de probabilidades. Es exactamente lo mismo que el árbol de probabilidades, solamente que aquí ya estamos hablando de un árbol de estados y transiciones, que es ya un nombre que se le da aquí en ingeniería de sistemas. Bueno, entonces ya pasé a mi etapa 1 y ya vi cuáles son las probabilidades de pasar de un estado 1 o a un estado 2. Posteriormente, si yo paso a un estado, de este estado 1 para mi segundo año, bueno, voy a ver cuál es la probabilidad para pasar a esos, a ese estado 1 o 2, dependiendo en mi etapa 2 o en mi año 2. Entonces, si voy de 1 a 1, pues ya sé que la probabilidad es A. Si voy de 1 a 2, la probabilidad es 1 menos A. Por otra parte, si yo de mi estado 2 le di mantenimiento, bueno, yo tengo que la probabilidad de 2 a 1 es B, de 2 a 1 es B. Entonces voy a tener que de 2 a 1 la probabilidad es B. Este es al revés, perdón. La probabilidad de 2 a 1, de 2 a 2, perdón, sería 1 menos B. Esto es 1 menos B. Vamos a corregir esto. Sería 1 menos B. 1 menos B. Y entonces esas ya serían las probabilidades para pasar de 2 a 1 y de 2 a 2. Si yo voy a analizar hasta la etapa 3, pues igual, ¿no? Hasta la etapa 3, pues yo voy a ir viendo, bueno, de 1 a 1, ya sé que es A. De 1 a 2 es 1 menos A. Ok, de 2 a 1 es B. De 2 a 2 es 1 menos B. Esto, 1 menos B. De 1 a 1 es A. De 1 a 2 es 1 menos A. Y de 2 a 1 es B. Y de 2 a 2 es 1 menos B. Entonces, ya con estas probabilidades, bueno, pues yo ya puedo aplicar hasta hasta N etapa, ¿no? Donde pues yo tendría que ir desglosando para cada uno de estos. Entonces, la finalidad de esto es ir viendo cómo va creciendo mi árbol, cómo van pasando cada una de estas situaciones para saber cuánto, o sea, cómo la probabilidad va a ir variando y las posibilidades empiezan a ser mayor conforme empiezan a pasar los años. Bueno, entonces, si nosotros lo vemos, como ahí nos decían, ¿no? Que es una fórmula markoviana, bueno, a eso recuerdan que está bien por medio de series, las series de Markov. Entonces, aquí vamos a empezar a tener una serie, donde prácticamente I va a corresponder al estado en el que yo estoy analizando, este va a ser el estado, y N va a ser la etapa. Entonces, esta etapa ya va a depender en qué etapa es la que yo estoy analizando. Bueno, es que las dos son con etapa y estado. Bueno, ahora no sé, solo se acuerden. Y ya con eso nosotros vamos a ir viendo, entonces, dependiendo qué es lo que les pidan o qué es lo que quieran analizar. Entonces, esta es mi fórmula general, donde yo analizo cada una de mis etapas y mis estados, y posteriormente en esta yo ya empiezo a hacer mis series, ¿no? Entonces, si yo estoy en mi probabilidad de encontrarme en el estado 1 para la etapa 0 va a ser 1, porque es lo que aquí les decía. En mi etapa 0, que es mi inicio, siempre voy a estar en el estado 1, siempre. Ahora, la probabilidad del estado 1 para la etapa 1, bueno, es esta de acá, que va de 1 a 1. Por eso aquí tiene un subíndice 1, 1. Y eso va a ser la probabilidad A, o sea, esta solita, esta A. Ahora, la probabilidad 2, la probabilidad del estado 2 en la etapa 1, bueno, va a ir de 1 a 2, es decir, de 1 a 2 va a ser la probabilidad 1 menos A, que sería esta probabilidad de 1 menos A. Ahora, si yo analizo la probabilidad del estado 1 en la etapa 2, aquí ya empiezo a tener ciertas reglas de multiplicación. Es igual, si se dan cuenta, vamos a aplicar tanto la regla de multiplicación como la regla de suma, que es la que vimos
en una de las reglas de los grafos. Ajá. Entonces, de 1 a 1, para la probabilidad A, 1 a 1, va a ser A. Y luego, como yo voy a llegar hasta la etapa 2, solamente necesito, en este caso, las que me lleven a el estado 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy viendo todos los resultados aquí en esta etapa 2, me agarro otro color. En esta etapa 2 solamente me van a interesar los que lleguen al estado 1. Esta y esta, o sea, tengo dos probabilidades de llegar al estado 1. Para la primera yo voy a ir en este camino, de 1 a 1 voy a tener la probabilidad A, y de igual aquí de 1 a 1 tengo esta probabilidad A. Para este caso yo tengo este camino que es de 1 a 2, tengo la probabilidad de 1 menos A y la probabilidad B. Entonces, es lo mismo que voy a poner acá. De 1 a 1, que sería de mi primera inicio, de mi inicio, mi etapa 0, a mi etapa 1, que va a ser A. Luego va a ir multiplicado, ¿por qué? Porque está en serie. Ajá. Entonces va multiplicado porque es en serie. Entonces luego de 1 a 1, que sería de mi etapa 1 a mi etapa 2, entonces yo estaría diciendo que es otra vez A, la probabilidad A. Ahora, vamos a hacer una suma. ¿Por qué? Porque nosotros ya aquí abajo vamos a tener un sistema, con respecto a este, es un sistema en paralelo. Ajá. Entonces, como es en paralelo, nosotros podemos sumarle esta multiplicación de probabilidades. Entonces, vamos a tener que la probabilidad que va de 1, del estado 1 al estado 2, va a ser la probabilidad 1 menos A, por la probabilidad que va de 2 a 1, de la etapa 1 a la etapa 2, que va a ser la probabilidad B. Entonces aquí tenemos que es la probabilidad B. Ajá. Entonces aquí ya tendríamos esta multiplicación más esta multiplicación, ya tendríamos cuál es la probabilidad de encontrarnos en el estado 1 para la etapa 2. Ajá. Por otra parte, si yo quiero analizar la etapa 2 en el estado 2, bueno, entonces yo hago lo siguiente. Yo tengo que ver en cuáles de estos nodos estoy terminando en la etapa 2. Entonces, esta es la que termina en el estado 2 y esta es la que termina en el estado 2, para esta etapa 2, que es la que estoy analizando. Aquí viene la etapa, dice es un 2, bueno, entonces analizo hasta la etapa 2. Entonces voy a tener probabilidad de 1 a 1 y de 1 a 2. De mi inicio a la etapa 1 y de la etapa 1 a la etapa 2. Y por otra parte voy a tener de mi estado 1 a mi estado 2, del inicio a la etapa 1, y de mi estado 2 a mi estado 2, de la etapa 1 a la etapa 2. Entonces, igual, aquí entonces voy a tener una multiplicación de A por 1 menos A. Y de 1 y más 1 menos A por 1 menos B. Entonces voy a tener, entonces aquí voy a tener que es A, A por 1 menos A, aquí, perdón, 1 menos A, 1 menos A, más 1 menos A, 1 menos A por 1 menos B. Aquí también me faltó el 1 menos B. Entonces ya con esto igual voy a tener la probabilidad de encontrarme en el estado 2 para la etapa 2. Entonces, ya con esto, pues espero haya quedado claro. Entonces vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, nosotros tenemos el siguiente grafo. Entonces tenemos la probabilidad de encontrarnos en el estado 1, que es esta. La probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2, la probabilidad de quedarnos en el estado 2 y la probabilidad de pasar de un estado 2 a un estado 1. De forma matricial, bueno, aquí tenemos los resultados de 1 a 1, que es esto de acá, tenemos que es 0.9, de 1 a 2 es 0.91,
de 2 a 2 es 0.96 y de 2 a 1 es 0.04. Ahora, lo que nos están pidiendo es lo siguiente, que encontremos la probabilidad de encontrarnos en el estado 1 para la etapa 3 y el estado 2 para la etapa 2. Entonces, yo aquí ya hice mi árbol de estados. Yo voy a necesitar hasta graficar hasta la etapa 3, que es lo que yo voy a utilizar aquí. Entonces, me está diciendo, bueno, necesito que me digas cuál es la probabilidad de encontrarte en el estado 1 para la etapa 3. Vamos a ponerlo con verde. Entonces, para el estado 1 en la etapa 3 tenemos que es este y este. Los demás pues no nos sirven porque está llegar al estado 2 en esta etapa. Entonces, eso no es lo que nos están pidiendo. Entonces, para el primer caso vamos a multiplicar este camino, porque recuerden que es una regla de multiplicación porque está en serie. Entonces va a ser 1 del estado 1 al estado 1 en la etapa 0 a 1, sería 0.09, luego sería 0.09 de mi etapa 1 a mi etapa 2 y de mi etapa 2 a mi etapa 3 también vamos a tener 0.09. Eso sería un camino. El otro camino sería pasar igual de aquí hacia acá por mi punto 91 de mi etapa 1 a mi etapa 2, pasar de un estado 1 a un estado 2, que es una probabilidad de punto 91, y termino en una probabilidad de 0.04. Entonces ya aquí tengo dos caminos. Ahora, por este lado voy a tener aquí mi primer camino, que voy a ir de mi etapa, de mi inicio, tengo la probabilidad de pasar de mi estado 1 a mi estado 2, punto 91, o el 91%. De mi etapa 1 a mi etapa 2 tengo una probabilidad de 0.04 o 4% de encontrarme en este estado, y luego de este estado 1 al estado 1 tengo una probabilidad de 0.09. Ojo, aquí no se vayan a confundir de que me digan, ay, es que aquí en la etapa 2 pasamos de un estado 1, un estado 2, un estado 1, un estado 2. No, aquí lo que nos importa es la etapa 3 porque es la que estamos analizando, ajá. Entonces, la que a mí me interesa es solo en esta etapa, en esta línea punteada, ponerme y decir, bueno, yo necesito todos los que se encuentren en esa etapa 1, perdón, en esa etapa 3, en el estado 1. Es lo que a mí me interesa. Entonces, aquí ya pasé por este camino, mi siguiente camino va a ser igual para acá, paso de mi etapa 1 a mi etapa 2, de un estado 2 a un estado 2, y en mi etapa 3 paso de un estado 2 a un estado 1. Esto matemáticamente pues ya sabemos que esto estaría implicando las probabilidades. Físicamente lo que nos estaría diciendo es de que yo inicié bien el año, ¿no? Se entregaron mi proyecto bien bonito, no le di mantenimiento, lo pasé a un estado deteriorado prácticamente, seguí sin darle mantenimiento, seguí deteriorado, y en el segundo año dijeron, ¿sabes qué? Sí, vamos a darle mantenimiento, entonces se le dio mantenimiento y regresamos a un estado 1. Eso es lo que nos está implicando ya de forma física. Entonces, para el primer caso vamos a multiplicar el punto 9 por punto 9 por punto 9. ¿Qué va a ser lo que vamos a tener aquí? Punto 9 por punto 9 por punto 9 más mi punto 9 sigo este camino, punto 91 por punto 04. Punto 9 por punto 91 por punto 04, que es lo que está aquí escrito. Luego más punto 91 por punto 04 por punto 09, que es lo que está aquí, punto 91 por punto 04 por punto 09, más finalmente punto 91 por punto 96 por punto 04, que es lo que tendría aquí. Entonces, esto se multiplica, esto lo multiplicamos, lo multiplicamos, lo multiplicamos y hacemos la suma correspondiente. Aquí, pues bueno, no tengo resultado porque se supone que esto lo íbamos a ver la clase pasada, pero ya no terminamos de verlo. Así que, pues ahí les queda de tarea que hagan esta multiplicación, ¿no? Les va a dar como 0.040 y algo así, si no me recuerdo. No recuerdo dónde lo quité. Así. Vamos a ponerle aquí, nos va a dar de 0.040.
42. Ahí ustedes lo verifican, que si nos dé esto, pero bueno, ahorita vamos a hacer el siguiente. Entonces ya con esto ya tendremos nuestro primer resultado, que es esta. Ya encontramos la probabilidad de encontrarnos en el estado 1 para la etapa 3. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio, que sería este, ¿no? Hay que analizar cuál es la probabilidad de encontrarnos en el estado 2 para la etapa 2. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a posicionarnos en la rayita de nuestro estado 2, que sería esta, nuestra etapa 2. Entonces, vamos a ir sobre esta línea. Aquí no nos va a interesar nada de este lado. Entonces, nos están pidiendo en cuáles nos encontramos en el estado 2. Este es uno y este es otro camino. Ajá. Entonces, el primer camino para llegar a este estado va a ser pasar por, de mi inicio, mi etapa 1, de un estado 1 a un estado 1, y de mi etapa 1 a mi etapa 2 estaría pasando de un estado 1 a un estado 2. Por otra parte, yo voy a tener que, de mi inicio, mi etapa 1, estoy pasando de un estado 1 a un estado 2, y de mi estado 2, de mi etapa 1 a mi etapa 2, voy a pasar también de un estado 2 a un estado 2. Igual, físicamente aquí lo que nos está diciendo es de que se inaugura, el primer año le doy mantenimiento, sigo en estado 1, y para el segundo año yo ya no le di mantenimiento, entonces ya está deteriorado pero transitable. Y por otro lado me está diciendo que yo estoy pasando de un estado 1 a un estado 2, o sea, no le di mantenimiento, y para el segundo año seguí sin darle mantenimiento. Ajá. Entonces, para esto vamos a utilizar estas probabilidades. Va a ser la multiplicación de esto porque está en serie, más, porque está en paralelo, la multiplicación de esto que está en serie. Ajá. Entonces tendríamos 0.09 por 0.91, que sería esto de acá, más 0.91 por 0.96, que es esto de acá. Entonces, al multiplicar esto y sumarlo, nos tiene que dar la probabilidad de 0.955. Ajá. Aquí les voy a pedir siempre que utilicen, pues, solo para estos casos del árbol de transiciones, estas transiciones, 3 decimales. Ajá, aquí puse 3, aquí puse 3. Ya tenemos que es aquí 0.042 y 0.955. Aquí, pues bueno, faltaría ponerle una conclusión, que eso es algo que sí les voy a pedir. Pero bueno, no, aquí no tengo cómo ponerle. A ver. Bueno, no tengo idea. ¿Cómo le pondría aquí? Bueno, unas letras, pero bueno, se los voy a decir y sería algo que tendríamos que escribir. Por ejemplo, aquí tendríamos que poner, por lo tanto, la probabilidad de que, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo ahorita mantener. Entonces vamos a poner lo siguiente. La probabilidad de que la carretera se encuentre en malas condiciones, pero transitable, estado 2, es de 0.955, o mejor dicho, 95.5%. Por eso les pido 3 decimales, para que lo podamos representar de esta forma. Se encuentre en la etapa 2, mejor dicho, se encuentre en el año 2, en malas condiciones, pero transitable, estado 2 es del 95.5%. Y por otro lado, para esta parte de arriba, tendremos que la probabilidad de que la carretera se encuentre en el año 3 o en la etapa 3 en buenas condiciones, estado 1, es del 4.2%.
Este sería ya como tal algo que siempre les voy a pedir, ajá, que pongan una conclusión acerca del resultado para que ustedes sepan qué es lo que se está analizando. Ajá. No quiero que nada más vean un número y ya, no. Esos son probabilidades para ya un caso de estudio real. Ajá. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer llegar por WhatsApp. Yo ahí las voy a contestar. Entonces, este tema, prácticamente con este tema estaremos terminando el subtema 1.2. El siguiente martes estaremos viendo subtema 1.3 y posteriormente estaríamos ya entrando en lo que es su examen, su segundo examen, ¿ja? Ya para que nosotros iniciemos el tema 2 ya de lleno. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos la siguiente clase.